pionera en la investigación turística que hemos tenido estas últimas semanas. Con esta ya concluye esta parte de Nueva Frontera. Hoy tenemos con nosotros a Juan Ignacio Pulido, que es pues uno de los profesores de la Universidad de Jaén y digamos trabaja en el laboratorio de análisis e innovación turística. Es uno de los profesores, de los investigadores, digamos, más citados en España en temas de economía del turismo. Ha trabajado en temas muy prolíficos, ha trabajado en temas de naturaleza y turismo, de turismo cultural, de gobernanza turística, de sostenibilidad, indicadores, digamos, uno de los, lugar a duda, principales expertos a nivel científico. Un pulillo inquieto, que dirían. Exacto. En España, y va a contar, también tiene mucha proyección en Latinoamérica, donde se va mañana o pasado va para Latinoamérica, y bueno, va a contarnos un poco sobre la investigación turística y los grandes retos del conocimiento turístico desde una perspectiva de España y Latinoamérica. Seguro nos va a gustar mucho, y sin nada más, darte las gracias por venir y adelante. Muy bien, gracias Raúl. Buenos días. Quería, si me muevo mucho, salgo en la foto, ¿no? Quería, bueno, primero agradecer a la universidad, a la cátedra, por supuesto, y especialmente a Raúl, que me haya invitado a estar con vosotros esta mañana, para hablar de los retos a los que se enfrenta la investigación en el ámbito del turismo. Yo me he planteado, bueno, le di muchas vueltas a cómo organizarlo y me parecía que era como muy pesado empezar los temas estos de investigación, pues pueden llegar a ser un auténtico tostón. Y entonces lo he organizado en torno a 20 grandes tendencias que a su vez generan retos de investigación, ¿no? Esa es un poco la idea. Que luego podemos discutir, que habrá gente que esté de acuerdo, que habrá gente que no esté, pero bueno, un poco la idea es esa, ¿no? Pero llevo ya un par de años iniciando mi intervención. Cuando se inicie, ¿qué le pasa? Creo que está como... Bueno, perdón. Decía que bueno, vengo planteando un poco esta idea inicial siempre para que tengamos una contextualización del turismo, ¿no? Porque hay muchas veces que uno habla de turismo y no se tiene el planteamiento este tan global de cómo está ahora mismo avanzando la actividad turística a nivel internacional, de qué es lo que está pasando y de cómo están cambiando las situaciones, ¿no? Bueno, y el título del turismo como fenómeno global es básicamente porque hasta hace unos años había un debate importante al respecto de si el turismo era un fenómeno global o no era un fenómeno global, y autores como Julio Alamberri, que está en una universidad norteamericana, pero que es español y creo recordar que el primer nacional del turismo que hubo en la etapa democrática, él es sociólogo, venía debatiendo desde hacía ya un tiempo sobre si el turismo era un fenómeno global o no, y él decía que el turismo no era un fenómeno global, que el turismo era una actividad mundial, pero que no estaba globalizado, y veréis cómo efectivamente lleva razón. Él lo argumentaba en que los principales destinos turísticos y los principales países emisores venían siendo lo mismo en 50 años,
que por tanto no era un fenómeno globalizado, no era un fenómeno que afectara a la globalidad del mundo, sino que era un fenómeno muy focalizado en determinados destinos y en determinados países emisores. La situación ha cambiado radicalmente en la última década. Bueno, no voy a inventar nada con lo que os voy a decir, pero sí quería de alguna manera caracterizar esto, ¿no? Estamos hablando de uno de los principales sectores económicos del mundo, junto con la industria del petróleo, con la industria automovilística, pues la industria turística es una de las principales actividades económicas del mundo. Según datos del World Travel and Tourism Council, en los próximos años va a generar por encima del 11% del Producto Interior Bruto y por encima del 8% del empleo. Cuando uno viene a destinos como este, pues tiene poco que hablar sobre la importancia de la actividad turística. Cuando va a otros sitios, pues hay mucho más que decir, pero aquí está claro que es evidente la importancia de la actividad turística. Probablemente mucho más importante que por los datos en sí, que se pueden ver en el último informe de la Organización Mundial del Turismo. Como ahí se ve, ahora mismo genera el 9% del empleo, el 9% del Producto Interior Bruto, uno de cada 11 empleos, genera el 6% de las exportaciones mundiales, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente digo lo más importante, que también se lo explicamos a nuestros alumnos cuando estamos en clase del turismo, es el efecto multiplicador. Efecto multiplicador que hasta hace pocos años también estaba escasamente cuestionado y que también en los últimos años está muy cuestionado en la investigación científica del turismo. Ese convencimiento absoluto que incluso en los principales documentos de los organismos internacionales aparece como absolutamente incuestionable de que el turismo es un instrumento de desarrollo, ya se ha puesto en cuestionamiento. El turismo no necesariamente tiene por qué ser un instrumento de desarrollo y de hecho hay muchos territorios donde no es un instrumento de desarrollo y nosotros tenemos algún trabajo publicado en lo que demostramos que hay países en los que el turismo no es un instrumento de desarrollo precisamente porque no se dan las circunstancias para que lo sea. Es decir, antes de introducir el turismo hay que transformar el territorio y ponerlo de alguna forma en valor para que el turismo sea un instrumento de desarrollo. Pero, dándose esas circunstancias, sí que es cierto que el efecto multiplicador del turismo es mucho más elevado que el de cualquier otra industria y que el turismo tiene una capacidad de transformación de la economía y tiene una capacidad de transformación del territorio muy alta que favorece la puesta en valor de recursos locales que en muchos casos incluso no tienen otro sentido, que quedaron en desuso en lo que era su uso tradicional y que hoy no tienen otro valor que ponerlo en valor turístico, y eso por otro lado contribuye a una mayor dinámica del territorio. Los datos que hay ahí son los últimos datos del informe de la OMT publicado hace unos meses sobre cuáles son los principales países emisores, sobre cuáles son los principales países receptores de turismo, tanto en llegada de turistas como en ingresos por turismo internacional. Francia, Estados Unidos, España, China, Italia, Turquía, Alemania, Reino Unido, Rusia y México. En volumen de llegadas, en volumen de ingresos hay algún cambio, aunque realmente quizás esto no tenga mucho sentido y tiene más sentido un cuadro que viene después, ¿no? Y esto sí que me parece un dato interesante y es cómo ha evolucionado durante todo este periodo en porcentaje el volumen de llegadas y de ingresos turísticos a nivel internacional, porque es muy significativo de, no hay ninguna industria en el mundo que haya crecido a ese volumen durante ese periodo de tiempo. Es brutal ver cómo el volumen de llegadas ha crecido un 5,4% entre el año 61 y el año 2011, o cómo el volumen de ingresos ha crecido un 10,4% entre el año 61 y el año 2011, con burradas de este tipo, ¿vale? Es decir, que ha habido periodos en los que el volumen de ingresos crecía por encima del 20% o crecía por encima del 18%. Es decir, estamos hablando de una actividad, una capacidad de crecimiento, no voy a decir que infinita, pero sí con una capacidad de crecimiento significativa, ¿vale? Si eso le sumamos que la propia OMT ya nos viene a decir, y hasta ahora no se han equivocado mucho en los análisis de tendencias que han hecho, que llegaremos a los 1.800 millones de flujos turísticos internacionales en el año 2030, no queda tanto, pues quiere decir que no tenemos un problema de mercado, es decir, no nos estamos enfrentando a un problema de mercado, no hay que generar demanda, la
la demanda se está generando, no hay problema de mercado. Después veremos alguna cuestión más en relación con eso, ¿no? Esto sí que es interesante y esto es lo que ahora prueba que sí que estamos ya ante un fenómeno global. En el año 1950, son los primeros datos los que dispone la Organización Mundial del Turismo, de llegadas de flujos turísticos internacionales, se hablaba de 25 millones de flujos turísticos internacionales. Los cinco principales destinos turísticos del mundo acaparaban el 71% total de la tarta, ¿vale? Otros, que no fueran los 15 principales destinos turísticos del mundo, solo acaparaban un 3% de la tarta. Si nos vamos ya a principios de esta década, de los años 2010, los 5 principales destinos turísticos del mundo solo acaparan el 31%. Es decir, están incrementándose los flujos turísticos, pero no son los 5 principales destinos turísticos del mundo los que acaparan esos flujos turísticos. Y ese apartado de otros, los que no son los 15 principales destinos turísticos del mundo, ya reciben el 44% del volumen de flujos turísticos. Ya no ocurre lo que decía Alan Berry, ya no son los principales países emisores y los principales países receptores los mismos año a año, década a década. Eso ha hecho que países tradicionalmente bien posicionados al principio como destinos turísticos hayan desaparecido en ese listado de principales, en ese top 15, hayan desaparecido absolutamente. Y que otros países que no pensábamos hace algunas décadas que fueran a aparecer, como es el caso de Turquía, bueno, como es el fenómeno chino, etcétera, 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 la Federación Rusa o Ucrania ahora peor, por el problema con Rusia, pero que en cualquier caso, bueno, pues eso ha hecho que países que hace una generación ni siquiera habíamos pensado que pudieran estar posicionados como destinos turísticos en el top 10, pues que hoy lo estén. Por tanto, sí estamos ante un fenómeno global. Y digo, esto es importante tenerlo en cuenta cuando planificamos, es importante tenerlo en cuenta cuando gestionamos y es importante tenerlo en cuenta cuando investigamos, porque esto siempre es una anécdota. Ahora vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con tendencias, pero me reunía con empresarios de Albacete hace no muchos meses y empezábamos a hablar de las posibilidades de Albacete como destino turístico y yo preguntaba precios, etcétera, 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 y una semana en Albacete costaba 900 euros. Cuesta menos ir al Caribe. Y claro, es que ahora el turista está decidiendo entre ir a Albacete o ir al Caribe. Y no me vale eso de que es que hay perfiles distintos, que hay segmentos del Caribe y segmentos de Albacete, no. Ya no. Es que ahora el turista cuando le pone Albacete y le pone el Caribe, y uno vale 899 y el otro vale 900, pues se va al de 899, que es el Caribe. Obviamente a mí me parece que no es lo mismo Albacete que Caribe, por supuesto que no, por eso voy al Caribe. Y que no se me falle de Albacete, yo soy de Jaén, tampoco. Pero quiero decir con esto que es que hoy competimos a nivel mundial. ¿Vale? Hoy la competencia es a nivel mundial, los destinos turísticos compiten a nivel mundial. Albacete está compitiendo con el Caribe. Y no son dos segmentos diferentes, ahora veremos que no. Por tanto, hay que tener en cuenta este tipo de cuestiones. Nos estamos moviendo en un mundo turístico absolutamente globalizado. Y, por tanto, nuestra toma de decisiones como gestores y nuestra investigación como investigadores tiene que tener en cuenta eso. ¿Vale? Yo ya hace muchos años que le vengo diciendo a mis alumnos cuando me plantean un tema de tesis centrado en Jaén, centrado en tirarlo a la basura, eso no sirve absolutamente para nada. Digo, nosotros hacemos investigaciones que se puedan replicar en China, que se puedan replicar en Rusia, que se puedan replicar en México, o no sirven absolutamente para nada. Nuestra investigación tiene que ser una investigación mucho más abierta. Nosotros tenemos que hacer planteamientos metodológicos que sirvan para nosotros, pero que sirvan también para un mexicano que ha visto nuestra investigación y diga, yo lo quiero aplicar esto aquí. Con independencia de que obviamente la parte aplicada la hagamos en ADEGE, eso no tiene nada que ver. Pero yo no puedo condicionar toda la metodología de mi investigación a un problema que hay en ADEGE. Yo tengo que tratar problemas universales y dar respuesta a problemas con un planteamiento universal. ¿Vale? Por tanto,
Tenemos que tener muy claro que estamos ya ante un fenómeno global y que problemas que tenemos ahora mismo en la costa de Tenerife, pues podrían estar pasando en la costa mexicana. Y que los mexicanos necesitan una solución a ese problema al que nosotros estamos intentando darle solución. Y que por tanto deberíamos tener un planteamiento mucho más global para que quien tiene esos mismos problemas pudiera con nuestra investigación dar respuesta también a sus preguntas, ¿no? Y con eso termino ya los datos, la OMT y toda la parafernalia sobre la globalización, y es lo que la propia OMT plantea que va a pasar en los próximos años, y lo que la propia OMT plantea que va a pasar en los próximos años es una pérdida de peso significativa de Europa, aunque sigue manteniendo su hegemonía como principal región. Estamos hablando de las grandes regiones de la OMT, como principal región. La OMT divide, cuando hace su análisis, etcétera, pues divide en 5 grandes regiones, son esas. Pues Europa pasará de un 64% que tenía en los años 80 a un 40%. Yo cuando, como dice Raúl, voy mucho a América Latina, pues cuando hablo con los latinoamericanos también les planteo esto. Preocúpense ustedes de esto. Las Américas, que incluye Estados Unidos y Canadá, pues tiene una caída significativa en esa previsión de la Organización Mundial del Turismo. Entonces les planteo, o ustedes empiezan a tomar decisiones ahora o lo van a tener complicado en un futuro, ¿vale? ¿Eso quiere decir que el negocio turístico será menor? No. En la medida que está aumentando el volumen de llegada y está aumentando el volumen de ingresos, pues probablemente el negocio turístico sea mayor. Pero en proporción, en términos relativos, pues América va a pesar, o las Américas va a pesar menos en el conjunto y Europa va a pesar menos en el conjunto, y el principal protagonismo lo va a tener esta región, que está teniendo un crecimiento espectacular en la última década y media, que es Asia-Pacífico, ¿vale? Y también un poco en broma le digo a mis alumnos empezar a aprender chino, porque es lo que nos va a ir contando dentro de poco. Bien, por tanto, un poco como conclusión de todo eso, estamos hablando de una actividad joven. El turismo es una actividad que tal como la conocemos, es verdad que los griegos hacían turismo, los romanos hacían turismo, y todo eso que contamos a los alumnos cuando estamos en el primer tema del turismo de toda la asignatura, pero el turismo tal como lo conocemos ahora es de los años 50, 60 del siglo pasado, una actividad muy joven, es una actividad que maneja un volumen inmenso de negocio a pesar de su juventud, y es una actividad que precisamente por su juventud y precisamente porque se ha investigado poco y porque todavía se toman muchas decisiones un poco a ojo, pues comete todavía muchos errores, ¿vale? Pero también es cierto que es una actividad donde hay una cantidad inmensa de oportunidades de inversión, de investigación, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos visto que la demanda crece a un ritmo muy superior al promedio. No hay una industria en el mundo cuya demanda crezca al ritmo que hemos visto que crece en promedio del 3,5-4% anual en los últimos 40-50 años. Entonces, eso no se ha visto, es un fenómeno no conocido en ninguna industria del mundo, salvo la industria turística, y dicen los expertos que todavía quedan muchas necesidades insatisfechas, que continuamente aparecen necesidades y segmentos nuevos en el mercado, y que por otro lado la industria está muy fragmentada y está cometiendo muchísimos errores. Precisamente uno de los retos que yo planteo es la necesidad de generación de conocimiento, no de información. Luego veremos la diferencia entre una cosa y otra y por qué estamos cometiendo tantos errores. Porque en los años 80 y 90 España se llenó de observatorios turísticos y cuando llegó la crisis todos cayeron, absolutamente todos. Y era básicamente porque generaban información que no conocimiento. Como decía, ni hoy ni en un futuro previsible el turismo parece que se enfrente a un problema de demanda. No parece que ese sea el problema. Lo que plantean los expertos es que el problema es más un problema de producto, no es un problema de mercado. No es que nos falte mercado, tenemos mercado. Lo que somos incapaces es de generar un producto que se adecue a las necesidades de una demanda crecientemente cambiante y crecientemente multimotivacional, ¿vale? Y que hay un tema que la industria tiene que entender y que parece que todavía no ha entendido, y es cuál es la esencia del turismo. Y es que el turismo no es vender camas, y el turismo no es vender aviones. Es
decir, no hay nada más incómodo que lo que yo voy a hacer pasado mañana, que es montarme en un avión e irme a Arequipa, que son pues 11, 12 horas de vuelo Madrid-Quito, Madrid-Lima, más otros no sé cuánto esperando tal, más otros no sé qué, sino esperar a algo más que simplemente montarme en un avión. O sea, la experiencia de montarse en un avión está bien cuando uno se monta la primera vez, pero después... Y por tanto, el negocio del turismo, digamos, la motivación que gira en torno al negocio turístico no es la cama, no es el transporte, es suministrar estados emocionales positivos y experiencias memorables. Y lo que plantean los expertos es quienes sean capaces de crear auténticas ventajas competitivas y ofrecer más valor que la competencia en torno a eso, serán los destinos que tendrán más éxito. ¿Vale? Bueno, pues vista esa idea general del mundo en el que nos estamos moviendo, un mundo crecientemente competitivo, policéntrico, en el que están cambiando muchas cosas, en el que ya definitivamente se asume que el turismo es un fenómeno global y en el que todavía cometemos muchísimos errores, probablemente porque todavía hacemos muchas cosas por inercia, casi por intuición. Como yo digo muchas veces, pues te levantas por la mañana y sacas el dedo a la calle y se hace frío, tomas una decisión y se hace calor, tomas otra. Muchas decisiones en turismo todavía se toman así, desgraciadamente. Pues me planteaba 20 tendencias que podrían estar generando retos para la investigación. La primera, romper definitivamente con la idea esa de que hay un turista para cada cosa. O que hay distintos tipos de turistas. Hasta hace relativamente poco tiempo pensábamos que había un turista de sol y playa, que era un turista que le gustaba tumbarse a la barcola, a darse vuelta y vuelta hasta que se tostaba, tomarse una caipirinha y que no hacía nada más. Luego pensábamos que había un turista erudito, bueno, y además este turista pagaba poco, ¿no? El de sol y playa. Y luego había un turista erudito, que es ese que se va a un concierto de Mozart a Salzburgo y paga un dineral y tal. Y luego hay un turista joven, loco, alocado, que hace puenting y este tipo de cuestiones. Y con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que lo que hay es un turista, que una vez está loco y hace puenting, que otra vez se va a un concierto de Salzburgo, que otra vez va a la playa, pero que es el mismo turista. Y entonces ahora se genera